Groenlandia se ha convertido recientemente en una de las regiones más comentadas del planeta. Donald Trump volvió a mencionar la idea de que podría ser una buena opción para Estados Unidos hacerse con Groenlandia. A simple vista, esto suena extraño. Una isla enorme cubierta de hielo, con casi ninguna carretera, apenas unos 57.000 habitantes y un clima frío permanente. Sin embargo, cuando se observa el mapa y los intereses de las grandes potencias mundiales, el panorama se aclara. Groenlandia no es solo una isla de nieve y hielo. Espera, esto que voy a compartirte puede cambiarte la vida. Lo único que pido a cambio es que te suscribas. Continuemos. Es una pieza estratégica clave para el Ártico, el Atlántico Norte y la futura competencia por los recursos. ¿Por qué ha sido un objetivo militar para Estados Unidos durante más de 80 años? ¿Por qué en el pasado se intentó ocultar misiles nucleares bajo su capa de hielo? ¿De verdad Donald Trump quiere comprar Groenlandia? ¿Por qué el interés de China genera tanta preocupación en Washington? ¿Y por qué esta isla ha vuelto repentinamente al centro de la atención mundial? Esto se pone interesante. Deja tu like. Ponte cómodo y prepárate. Comencemos con la base más simple posible. Groenlandia es la isla más grande del mundo. La mayor parte de su territorio está cubierta por hielo. Su población es reducida, las ciudades están muy separadas entre sí y casi no existen conexiones terrestres entre ellas. No hay ferrocarriles, hay muy pocas carreteras y la gente suele desplazarse en avión en lugar de hacerlo por tierra. Parece el fin del mundo. Pero lugares como este muchas veces resultan ser el verdadero centro del mundo. No por la comodidad para vivir, sino por su ubicación y el control que permiten ejercer. Así que la pregunta clave es esta. ¿Por qué Estados Unidos y Donald Trump hablaron siquiera de Groenlandia? ¿Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no? La respuesta tiene tres grandes capas: la geografía, la lógica militar y la economía del futuro. Formalmente, Groenlandia es un territorio del Reino de Dinamarca, pero geográficamente pertenece a América del Norte. Se encuentra entre Canadá y Europa y, literalmente, controla la parte norte del Océano Atlántico. Si uno imagina un mapa de rutas aéreas y trayectorias de misiles de la época de la Guerra Fría, todo se vuelve aún más evidente. Las rutas más cortas entre América del Norte y Eurasia atraviesan el Ártico, y Groenlandia funciona como una plataforma natural situada justo en el centro de ese espacio. Por eso, para Estados Unidos, Groenlandia nunca fue solo una curiosidad danesa. Siempre fue un territorio estratégico, cercano a su propia zona de seguridad. Es importante entender que Trump no inventó el interés estadounidense en Groenlandia. Simplemente expresó en voz alta algo que ha estado presente en la estrategia de Estados Unidos durante mucho tiempo. Ya en el siglo XIX, cuando el país se expandía comprando territorios y consolidando su poder tras la Guerra Civil, en Washington se debatía la adquisición de tierras en el norte. En 1867, el mismo año en que Estados Unidos compró Alaska, ya circulaban ideas sobre Groenlandia, aunque en ese momento el Congreso no veía ninguna necesidad en ello. Alaska parecía una apuesta dudosa, y Groenlandia aún más. Pero el siglo XX lo cambió todo. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupada por Alemania. Para Estados Unidos y Gran Bretaña surgió un temor muy concreto. Si Alemania lograba establecerse en Groenlandia, tendría bases desde las cuales controlar el Atlántico Norte, submarinos, rutas de suministro, estaciones meteorológicas y vigilancia de las vías marítimas. Y el Atlántico Norte era la arteria principal que conectaba a América con Gran Bretaña. Como resultado, Estados Unidos estableció su presencia e infraestructura en la isla. La guerra terminó, pero la lógica permaneció. Una posición como la de Groenlandia era demasiado valiosa como para abandonarla. Tras el conflicto, Washington hizo lo que suele hacer: intentó resolver la cuestión con dinero. En 1946, Estados Unidos ofreció oficialmente a Dinamarca $100 millones por Groenlandia. Dinamarca se negó, pero el punto clave es otro. Incluso sin una compra formal, la presencia estadounidense no desapareció. La Guerra Fría estaba comenzando y la isla pasó a formar parte del sistema de defensa occidental. Dinamarca era miembro de la OTAN y Groenlandia se convirtió en uno de los puestos avanzados del norte de la alianza. Y aquí es donde empieza la parte más interesante: cómo utilizó exactamente Estados Unidos este territorio. Durante la Guerra Fría, la palabra clave era tiempo de advertencia. Quien detectara primero bombarderos o misiles entrantes ganaba segundos o minutos que podían decidirlo todo. Groenlandia encajaba perfectamente en esta lógica.
Estaba más cerca de las posibles rutas de vuelo, más próxima a los trayectos a través del Ártico y más cerca de la zona de contacto entre dos mundos. Estados Unidos construyó allí bases y sistemas de vigilancia, transformando la isla en una plataforma de alerta temprana. Al mismo tiempo, en Washington surgió una idea que parecía sacada de una película de ciencia ficción: ocultar un sistema completo de ataque nuclear bajo el hielo. A esto se le conoció como el Proyecto Ice-Worm. El plan era extremadamente ambicioso. La propuesta consistía en crear infraestructura subterránea bajo la capa de hielo, donde los misiles pudieran instalarse, desplazarse a través de túneles, desaparecer de la vista, volverse casi imposibles de detectar. El hielo funcionaría como un camuflaje perfecto. Groenlandia sería la posición ideal en el Ártico. Sobre el papel, esto ofrecía una ventaja estratégica enorme. Sin embargo, la realidad destruyó ese sueño. La capa de hielo no resultó ser un escudo sólido, sino una masa viva que se mueve y se deforma constantemente. Los túneles y las estructuras comenzaron a agrietarse y desplazarse. Desde el punto de vista técnico, la idea de una red de misiles subterráneos se volvió demasiado peligrosa. El proyecto fue cancelado. Pero aquí está lo realmente importante. Incluso un proyecto fallido como este muestra la magnitud del interés estadounidense. No fue simplemente miramos el mapa. Intentamos construir un sistema de ataque nuclear bajo el hielo. Hay otro episodio que explica por qué Groenlandia no era solo un punto en el mapa, sino parte de un juego muy real y peligroso. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos utilizó patrullas aéreas continuas. Bombarderos estratégicos armados con armas nucleares permanecían en el aire para que, si la Unión Soviética lanzaba un ataque sorpresa, Estados Unidos pudiera responder de inmediato incluso si sus bases terrestres eran destruidas. En 1968, uno de estos aviones, un B-52, se estrelló cerca de Groenlandia, en las proximidades de la base estadounidense en la zona de Thule. A bordo llevaba armas termonucleares. El accidente contaminó el área y dio inicio a una enorme operación para recoger hielo radiactivo, restos del avión y escombros. Durante años, esta historia permaneció clasificada y solo se conoció ampliamente mucho tiempo después. Tras la desclasificación de documentos y las investigaciones periodísticas, los detalles exactos siguen siendo motivo de debate. Pero ese no es el punto central. Lo que importa es esto. Durante décadas, Estados Unidos trató a Groenlandia como una zona donde operaciones de altísimo riesgo eran aceptables, porque su valor estratégico se consideraba superior a los peligros involucrados. Por lo tanto, el interés estadounidense en Groenlandia no es una teoría ni una estrategia publicitaria de Trump. Es una línea histórica larga y continua. Entonces, ¿por qué Estados Unidos volvió a activarse si la Guerra Fría ya terminó? Porque el clima está cambiando, la tecnología está avanzando, la competencia global está transformándose junto con todo ello. El Ártico ya no es un callejón sin salida cubierto de hielo. Se está convirtiendo en un nuevo tablero de ajedrez. Hay varias razones para ello. La primera son los recursos. Según distintas estimaciones, una parte considerable del petróleo y el gas aún no descubiertos del mundo se encuentra en el Ártico. Si a eso se le suman metales y minerales, se obtiene un espacio donde las apuestas no se miden en millones, sino en billones. La segunda razón son los minerales críticos y las tierras raras. La civilización moderna depende de ellos. Electrónica, baterías, industrias de defensa, sistemas energéticos y tecnologías de precisión. Ahora imagina que Groenlandia tiene un potencial real para estos recursos y que su explotación se vuelve más sencilla a medida que el hielo retrocede y la tecnología mejora. Para Estados Unidos, esto ya no es solo una cuestión geográfica. Es un asunto de independencia industrial. La tercera razón es China, el principal factor de irritación para Washington. China suele expandirse no mediante tropas, sino a través de infraestructura, proyectos, préstamos, concesiones y construcción. Cuando Pekín intenta participar en proyectos árticos o invertir en puertos, aeropuertos o minería, Estados Unidos no lo ve como simples negocios. Lo interpreta como a un competidor que gana presencia en una región estratégica. En el caso de Groenlandia, esta sensibilidad es aún mayor, porque una presencia económica estable implica influencia, y la influencia significa un punto de apoyo dentro de una zona que Estados Unidos considera parte de su propia seguridad. Por eso Washington reacciona con tanta dureza ante cualquier escenario de participación china en la infraestructura o los recursos de la isla. La cuarta razón son las rutas. A medida que el hielo se derrite, las rutas marítimas del norte ganan importancia. No porque mañana todo el comercio mundial vaya a pasar por el Ártico,
sino porque en ciertas temporadas y en trayectos específicos pueden resultar más rápidas y económicas. Y las rutas siempre implican control, seguros, logística militar y poder comercial. Aquí es donde Groenlandia deja de ser solo una isla y pasa a representar el control de un corredor entre océanos y continentes. Muchas personas toman de manera literal la idea de comprar Groenlandia. Trump llega, pone el dinero sobre la mesa y se queda con la isla. Incluso surge la pregunta, ¿cuánto costaría esta magnífica isla? En la práctica, eso es casi imposible desde el punto de vista legal y político. Pero la política funciona con símbolos. Cuando un líder estadounidense dice, queremos Groenlandia, se envían varios mensajes al mismo tiempo. A los aliados, se les indica que Dinamarca y Europa deben invertir más en seguridad e infraestructura en la región, o Estados Unidos actuará con firmeza en defensa de sus propios intereses. A los rivales, se les advierte que este no es un espacio de libre acceso. Y al público interno, se le transmite la idea de que Estados Unidos está recuperando el control y pensando en su futura independencia de recursos y en su seguridad. Donald Trump prefiere un lenguaje propio del mundo de los negocios: comprar, tomar, obtener. Es su forma de expresarse. Pero detrás de esas palabras está la lógica del Estado. Hay un punto más que no debe pasarse por alto. Groenlandia no es solo una parte de Dinamarca, sin voz propia. Cuenta con una amplia autonomía, fuerzas políticas propias y demandas sociales internas. Al mismo tiempo, su economía depende en gran medida de los subsidios daneses. Una parte importante del presupuesto proviene de Copenhague. Sin embargo, junto a esto existe un fuerte movimiento independentista. La idea es clara: gestionar los recursos de manera autónoma, negociar bajo sus propias condiciones y elegir socios sin control externo. Aquí es donde empiezan a abrirse los escenarios del futuro. Si la autonomía sigue fortaleciéndose, si la mentalidad decidimos por nosotros mismos se vuelve más sólida, Estados Unidos no necesitaría comprar la isla para ganar influencia. Podría hacerlo mediante acuerdos, inversiones, convenios para bases y proyectos conjuntos. En otras palabras, no es necesario ser dueño de un territorio para controlar puntos clave. Entonces, ¿por qué a Donald Trump le importa Groenlandia? Porque Groenlandia representa varias cosas al mismo tiempo. Es una plataforma estratégica extremadamente conveniente entre América y Eurasia. Forma parte del sistema de seguridad del norte de Estados Unidos, probado durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Además, es una posible fuente de minerales críticos y recursos del futuro. También es una posición clave en la disputa por el Ártico, donde el principal riesgo para Estados Unidos es el aumento de la influencia china y la competencia por infraestructura y poder. Y, además, puede funcionar como una carta de negociación en las relaciones con Europa y con Dinamarca. Así que cuando escuches que Estados Unidos quiere comprar Groenlandia, no pienses en una isla helada. Piensa en el control del futuro de una región donde convergen recursos, rutas marítimas y estrategia militar. En este juego no hay ingenuos. Lo que está en juego es demasiado grande. Y aquí cerramos por hoy. Si te gustó este episodio, deja tu like. Eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides compartir tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto.